El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son parientes suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus parientas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. En esta novena que hemos ido considerando los diversos sacramentos y el influjo que tienen en nuestra vida cristiana constantemente, tenemos que saber también que los sacramentos, de acuerdo a lo que nos enseña la teología, tienen como dos grandes partes que los constituyen, que se llaman la materia y la forma. ¿Qué sería, por ejemplo, la materia y la forma del bautismo? La materia es lo que se va a determinar mediante las palabras. En el bautismo tenemos la ablución, que es el momento en el cual el sacerdote derrama agua sobre la cabeza del bautizado. Esa es la materia de ese sacramento. Y la forma son las palabras que el sacerdote dice cuando hace ese gesto, que son yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como también tenemos en la Sagrada Eucaristía el pan y el vino, que mediante la palabra que se pronuncia, que son las palabras de la consagración, queda constituido el sacramento. Allí, cuando se une esa materia, el pan y el vino, con las palabras de la consagración, comienza la presencia real en la Eucaristía. O en el caso del bautismo, cuando se une esas palabras que el sacerdote dice con la ablución, con ese derramar agua sobre el bautizado, en ese momento se produce el sacramento del bautismo. Así sucede en todos los sacramentos de maneras muy diferentes, pero siempre están estos dos elementos. Y hoy que quería meditar, reflexionar un poco sobre el último sacramento que nos queda para exponer, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Es muy interesante, sucede en todos los sacramentos, pero en este tal vez no lo conocemos tanto, o no lo hemos escuchado tal vez en nuestra vida. ¿Cuál es, por supuesto, la materia y cuáles son las palabras que el sacerdote pronuncia cuando unge al enfermo con el óleo? Precisamente la materia es eso, ¿no? El óleo, ese aceite de oliva consagrado especialmente por el obispo. Ustedes tal vez habrán visto o sabrán, se suele hacer el Jueves Santo, como costumbre se hace el Miércoles Santo, en la misa crismal, donde el obispo consagra el óleo, los óleos que se usarán para los enfermos y también para otras circunstancias, el crisma y el óleo de los catecúmenos, que se usa también en el bautismo. Pero me detengo en esto, en este sacramento. El óleo de los enfermos es la materia, un aceite especialmente consagrado por el obispo para ungir a los enfermos. Se entiende siempre que en el caso de la unción de los enfermos se trata de una enfermedad que causa un deterioro importante en la salud, una gran dificultad, y más bien se lo suele administrar cuando esa enfermedad es grave, es terminal, en casos muy difíciles, en casos de muerte también, antes, por supuesto, del fallecimiento de la persona. Los sacramentos, todos los sacramentos se administran durante la vida. La administración sacramental es durante la vida en este mundo. Son para este mundo
para que mediante su recepción alcancemos la patria del cielo. Y por eso acompañan en cierta manera la vida humana. Tenemos el bautismo como un nacimiento, la confirmación como una madurez, la Eucaristía como alimento, la confesión para restaurar el alma a causa del pecado, el matrimonio y el orden sagrado, cada uno de ellos el orden sagrado para administrar los sacramentos, para administrar la gracia de Dios de una manera particular, el matrimonio también para proporcionar miembros a la Iglesia y al cielo. Esto también en el matrimonio tiene una enorme importancia. Y la unción de los enfermos tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la enfermedad y con la muerte. Y quería detenerme un poco en las palabras que el sacerdote pronuncia cuando realiza la unción de los enfermos, para que vean la riqueza y la profundidad que tiene este sacramento, que a veces suele quedar un poco deslucido, podríamos decir, en el conjunto de los sacramentos. Uno habla del bautismo y tal vez todos nosotros sabemos bien en qué consiste, o hemos ido a participar de un bautismo y es una celebración gozosa, o la Eucaristía lo mismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado. Son sacramentos donde tal vez nosotros tenemos más acceso, los conocemos mejor y hemos escuchado las palabras que se pronuncian, hemos visto los gestos que se realizan. Pero en la unción tal vez no tanto, en algunos casos puede ser. Tal vez muchos de nosotros hemos recibido este sacramento. Sacramento que también se puede administrar incluso en casos extremos, cuando ni siquiera la propia persona está consciente. Porque Dios ha querido en su providencia, en este camino ordinario de salvación que planteamos el primer día, dejarnos los sacramentos para que acompañen toda nuestra vida, desde el comienzo hasta el final. Y hoy especialmente la referencia a ese final o a lo que precede más inmediatamente a ese final. Y tal vez uno podría pensar, bueno, no es el sacramento más agradable de todos. O a veces, como se escucha, no necesariamente con mala voluntad, pero cuando hay un enfermo grave o en peligro de muerte, bueno, no lo llamemos al sacerdote, no vaya a ser que el enfermo se nos asuste. Más vale, digo yo siempre, ir asustado al cielo que ir lo más contento a otro lugar. No importa si se asusta. Generalmente no se asusta. Generalmente se asustan más los parientes que la propia persona, que muchas veces está esperando ese momento de recibir la bendición de este sacramento para poder dar ese paso, el más importante de la vida, que es atravesar por la muerte para llegar, como Dios lo ha querido, a la patria celestial, el fin de nuestra vida, que también creo mencionábamos el primer día de la novena, el fin de nuestra vida. Para eso están los sacramentos, para eso Jesucristo murió por nosotros en la cruz, para que atravesando nosotros por la pasión y la muerte, que será nuestra enfermedad y nuestra propia muerte, alcancemos la gloria de la resurrección. Por eso este sacramento no es negativo, es todo lo contrario. Sin establecer una jerarquía, podríamos decir que siendo uno de los sacramentos, no digo menos tenidos en cuenta, pero a veces un poco deslucidos, como decía recién, rodeado un poco de tristeza de lo que significa la enfermedad y la muerte, tenga en el fondo el sentido más positivo, que es prepararnos para dar el paso más importante de nuestra existencia, que es entregarnos por completo en manos de nuestro Padre Celestial. El aceite de oliva o el aceite que se usa en el sacramento tiene una larga tradición bíblica también. Específicamente se menciona a Santiago, la carta de Santiago, donde figura esa petición de que los sacerdotes unjan al enfermo. Pero la unción siempre tiene un sentido de fortalecimiento en la Sagrada Escritura, de preparación para una misión, de preparación para una tarea, especialmente si esa misión o esa tarea es compleja, es importante, como se ungían, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los reyes o los profetas de uno u otro modo.
Y entonces, o los sacerdotes, por supuesto, esas unciones que tienen que ver con, a veces de manera física, con aceite, y a veces era de manera espiritual, pero que tenían que ver con una misión a desempeñar, con una tarea que cumplir, que tenía en el pueblo de Dios mucho relieve, mucha importancia. Era como un signo especial de la fuerza de Dios para que aquel que recibía una unción cumpliera la tarea que le era encomendada. Y lo podemos aplicar también a este sacramento. Es un fortalecimiento del espíritu para una tarea muy importante, que es la tarea de sobrellevar la enfermedad y de atravesar por la muerte. Tema que no siempre queremos hablar, no siempre queremos tocar, porque vemos solo el aspecto negativo, que ciertamente lo tiene. En esto la palabra de Dios no nos oculta para nada lo que realmente significa la muerte. Nos dice: la muerte entró en el mundo a causa del pecado, y Dios se lo había advertido a nuestros primeros padres: el día que comieran de ese árbol, que desobedecieran su voz, entraría la muerte en el mundo. O sea, la muerte es tal vez el signo más elocuente de la gravedad del pecado. Y entonces la unción en el sacramento que lleva este nombre, precisamente unción de los enfermos, tiene este sentido de una gracia especial de Dios para fortalecernos en el momento de mayor debilidad o en el momento, como les digo, más importante, cuando nos entregamos totalmente ya sin reservas a Dios. No tiene solo un sentido negativo, sino que tiene un sentido altamente positivo, que es participar de la pasión y la muerte de Cristo. En las palabras que el sacerdote pronuncia cuando administra la unción dice lo siguiente. Lo voy a decir por partes porque es una fórmula larga. No es tan breve como la del bautismo. Les voy a mencionar los elementos que conforman estas palabras para que vean la riqueza y la profundidad que tienen. Dice en primer lugar: por esta santa unción, empieza hablando de determinando lo que estás haciendo. Es una santa unción, es ese acto de ungir a la persona enferma, a la persona en peligro de muerte, pero con esto de santo. Es algo santo, es algo sagrado. Podríamos decir en otras palabras, es una consagración de aquella persona en esa situación para que pueda cumplir con esa tarea importantísima. La tarea de sufrir, la tarea de padecer, la tarea de morir. Porque es una misión para el cristiano, no es algo que pasa. El cristiano no es alguien que se muere y nada más. Es alguien que en el momento de la muerte realiza un acto el más importante de la vida. Nos dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, habla de una misericordia de Dios acentuada. La misericordia como un acto de bondad de Dios para con nosotros, en ese momento. Es decir, derrama en el momento de la unción toda su misericordia sobre aquel que la recibe. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, ayude el Señor, o te ayude el Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Todavía no termina, estamos en mitad de la fórmula. Que por este motivo, porque es una santa unción y porque acá se derrama en plenitud la misericordia de Dios, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Es una ayuda. Cuando nosotros estamos enfermos necesitamos ayuda de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los que estén cerca nuestro, del personal de salud, de aquellos que nos pueden dar un buen consejo. El enfermo es alguien que naturalmente no puede solo, necesita ayuda. Y como Dios sabe esto, nos da también una ayuda, que nadie sino solo Dios nos puede dar. Porque ¿qué ayuda es? Ayuda el Señor, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Hay una santificación nuevamente. Un influjo especial del Espíritu Santo. En realidad es toda la Santísima Trinidad.
Sabemos que donde actúa una de las tres personas, actúan las tres personas. Acá se atribuye especialmente la gracia al Espíritu Santo, pero es un derramar del Espíritu Santo. Esto lo recordábamos especialmente en el sacramento de la confirmación, que se llamaba así porque daba firmeza para el combate cristiano. Donde hace falta firmeza, donde hace falta fortaleza, hay una presencia especial del Espíritu Santo. Te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados está el perdón de los pecados, que te libere de tus pecados. Acá suele suceder, a veces hay dos casos fundamentales. Uno, cuando la persona que recibe la unción está consciente y puede y quiere recibir el sacramento de la confesión, que se administra primero e inmediatamente después la unción. Si ya ha sido librado por los pecados, la unción también actúa en el penitente. Y en el caso de que no pueda, por las circunstancias en las cuales está, la unción libera de los pecados. Por eso este sacramento solo lo administra el sacerdote, que es quien tiene la potestad para perdonar los pecados. Te libre, te libere, te desate de tus pecados, porque los pecados nos atan, los pecados nos esclavizan, nos hacen daño, nos quitan fuerzas. Cuando hablábamos también el otro día del sacramento de la confesión. Es una ofensa a Dios, es cortar la gracia, el vínculo de caridad con Dios en los pecados mortales, es debilitar nuestro vínculo con el Señor en los pecados veniales. Debilita el alma, le quita fuerza, la desanima, le quita ánimo, le quita vitalidad. Y esto sucede también en la enfermedad. Y por eso te libre de tus pecados. Además, te libre de tus pecados porque, de acuerdo a la circunstancia, insisto, puede ser el último sacramento que se reciba. En otro tiempo se llamaba la extrema unción, que allí era un poco más intensa la palabra, porque ahí todo el mundo pensaba, bueno, si viene el sacerdote acá, se terminó todo. Cuando en realidad habría que pensar, ahora empieza lo más importante. Pero es probable, no siempre, en muchos casos donde esa persona se cura o mejora o se fortalece y sigue adelante su vida, pero también tiene este sentido de algo último, este sacramento. Y para dar ese paso último es necesario estar librado de toda atadura, porque, insisto, la muerte para el cristiano es un acto de entrega. Y no de entrega de un aspecto de nuestra vida. En nuestra vida cotidiana siempre hablamos de la entrega a Dios, que es lo propio del amor. La característica del amor es la entrega, sin reservas. Pero digamos con la mano en el corazón que en esta vida siempre nos estamos como reservando algo. Nos cuesta entregarnos totalmente a Dios, a causa tal vez de nuestro egoísmo, nuestra debilidad o las circunstancias que fueren. Pero el momento de la muerte es donde esa entrega es total, sin reservas, para lo cual es necesario estar libre. Por eso la muerte para el cristiano es el mayor acto de amor. Y por eso la muerte está siempre presente, pero no como un pensamiento obsesivo. Cada acto de amor que nosotros realizamos es un acto de entrega y nos vamos acostumbrando de esta manera a morir cristianamente. Por eso si somos muy egoístas, cuesta más morir, porque nos hemos reservado todo para nosotros mismos y al momento de morir igualmente lo tendremos que entregar. Ojalá que lo entreguemos por amor, y esto es posible. La preparación para la muerte no es pensar en que uno se va a morir, no es intentar de alguna manera disimular ese momento o a veces pensar en otra cosa. La mejor preparación para la muerte son las obras buenas. Dice el libro del Apocalipsis, creo que también lo mencionamos estos días, la bienaventuranza. En el Apocalipsis dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan, porque el amor los acompaña. Porque morir para el cristiano es un acto de amor, es la entrega total, ya sin reserva, sin guardarse absolutamente nada,
en manos del Padre Celestial. Y por eso dice aquí, te libre de tus pecados, que son lo único que nos ata y que no nos deja libres para ir hacia Dios. Te libre de tus pecados, te conceda la salvación. Otra vez redunda casi la fórmula sobre este concepto. Te conceda la salvación. En el sentido más pleno de la palabra, te concede el cielo. Cuando el sacerdote unge a un enfermo, especialmente en los últimos momentos de su vida, lo que está haciendo es concediéndole en ese momento todo lo necesario para que alcance la salvación. Incluso está allí la indulgencia plenaria, que se llama, que no solamente se produce el perdón de los pecados, sino también la remisión de todas las penas que esos pecados van engendrando en nuestra vida. Penas que son purificadas en el purgatorio, pero que en el caso de recibir la unción y la indulgencia, por supuesto que implica, entonces uno queda totalmente liberado de toda atadura de pecado y de toda pena temporal. Es casi, no quiero irme del tema ni confundir un sacramento con otro, pero creo que lo podemos entender es como un bautismo nuevo, como si fuéramos bautizados otra vez. No es lo mismo, por supuesto, pero tiene cierta semejanza con el bautismo, tiene cierta semejanza con la confirmación, como les decía recién. Son semejanzas, son parecidos. Tiene cierta semejanza con la confesión. Se habla de un perdón de pecados. Se suele administrar también, si es posible, no siempre se puede, la Sagrada Comunión junto con la unción. Tiene algo de alimento. Tiene mucho de sacrificio, esa acción sacerdotal por excelencia. Tiene mucho de amor de alianza, porque se busca la salvación. Lo hablábamos en la dimensión nupcial de la vida cristiana. Casi les diría, apurando tal vez un poco los conceptos, que el sacramento de la unción de alguna manera es el resumen de todos, de alguna manera. Porque tiene sentido esto, dado que se da en el último instante o en los últimos instantes o en los últimos momentos de nuestra vida o en grados de enfermedad que presuponen ese fin pronto o de alguna manera tiene tanta intensidad que necesitamos esa ayuda de Dios. Te conceda la salvación y finalmente dice, te conforte en la enfermedad, te dé fuerzas en la enfermedad. A veces se da una mejoría física, pero no es el efecto principal de este sacramento, sino este confortar, este dar la capacidad de sobrellevar con paciencia esa enfermedad como ocasión para nuestra salvación. Llevar con paciencia la enfermedad, ofrecerle a Dios con paciencia el sufrimiento, es un bien para el alma. Todos nosotros tal vez tendremos algún pariente o algún amigo o a nosotros mismos tal vez con alguna enfermedad difícil de sobrellevar. Y ciertamente que uno experimenta el sufrimiento, por supuesto, propio o de nuestros seres queridos. Pero es bueno descubrir a la luz de este sacramento que bien vivido, con la gracia de Dios, con la fortaleza de la unción, con la fe verdadera, con el amor verdadero, en el fondo esa persona está salvando su alma y muy probablemente el alma de muchos otros. Porque en la Iglesia, por el dogma de la comunión de los santos, lo que hace un miembro de la Iglesia redunda en toda la Iglesia. Una obra buena que nosotros hacemos, ofrecerle a Dios un sacrificio, es un tesoro para toda la Iglesia, porque lo hacemos como hijos de Dios. Y por eso termina la fórmula diciendo, te conforta en tu enfermedad. Esto es lo que el sacerdote dice cuando unge a un enfermo, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, te libre de tus pecados, te conceda la salvación, te conforte en tu enfermedad. Nos dice el Cantar de los Cantares, el final del Cantar de los Cantares, que es el libro especialmente dedicado al amor en el Antiguo Testamento, y
en cierto modo muy parecido, aunque nos parezca extraña esta afirmación, al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, donde estaba esta bienaventuranza que recién les leía, porque el Apocalipsis en el fondo es un cántico de amor a la obra de Dios que triunfa sobre todos los males, donde la luz brilla despejando toda tiniebla, como nos dice también el Apocalipsis. Ya no habrá más llanto, más pena, más dolor, ni más muerte, no habrá más oscuridad, porque todo lo de antes pasó, todo lo de antes terminó. Es el triunfo del amor lo que nos narra el Apocalipsis. El Cantar de los Cantares también en sus párrafos finales dice: grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos extinguirlo. En el lenguaje bíblico, las grandes aguas, los grandes torrentes son signos del mal, del pecado que invade, que parece romper todos los diques, que parece llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas y apagar la luz del amor en nuestras almas. Nos dice el Cantar de los Cantares: ni siquiera las grandes aguas pueden apagar el amor, ni los ríos extinguirlos, porque el amor es fuerte como la muerte. El amor es fuerte como la muerte. Compare el amor y la muerte, porque el morir cristiano es un acto de amor. Y podríamos decir finalmente con el Nuevo Testamento que el amor es más fuerte que la muerte. El Cantar de los Cantares llega hasta allí, a compararlos, a ponerlos casi en igualdad de condiciones. Pero, y especialmente contemplando al Cristo de Renca, nosotros podemos pensar, el amor es más fuerte que la muerte, porque Jesucristo no solo padeció y murió, sino que también resucitó. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda también vivir de esta manera, entregarle al Señor toda nuestra vida en cada instante que Él nos conceda, y que un día podamos participar de ese gozo eterno en la patria del cielo. Que así sea.